Hola, bienvenidos a otro episodio de Reflexión, este podcast en el cual buscamos la reflexión teológica para reflejar la imagen de Dios en nuestra vida. Y hoy quiero comenzar o introducir el episodio de hoy, que para mí es un tema muy importante, con un versículo de la palabra de Dios de San Juan 4, 23, donde dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El tema de hoy es el tema de la adoración, un tema central en la palabra de Dios, pero también un tema controversial muchas veces. Y para hablar de este tema para mí apasionante, me acompaña una persona a quien aprecio mucho, a quien admiro por muchas razones, y se trata de Adriana Pereira. Adriana, bienvenida y gracias por estar conmigo hoy. Muchas gracias, Gerardo. Tú sabes que también eres una persona a la que, aparte de ser mi amigo, yo admiro y respeto mucho. Así que es un placer estar aquí hoy. Antes de pasar al tema directamente, el desafío que te voy a presentar es que te presentes, valga la redundancia, en 2 minutos o menos. Sí, nací en Uruguay, este pequeño gran país que ha ganado 5 campeonatos mundiales de fútbol. Conozco ese país. Y, y bueno, cuando tenía unos 15 años me fui a Argentina, estuve estudiando en la Universidad Adventista del Plata, profesora de piano, y quise estudiar teología, ¿sabes? Pero no tuve la mejor experiencia intentando estudiar teología. Me fui a España por un año, pero ahí me quedé 19 años porque conocí a Francisco, un andaluz que me robó el corazón. Casamos, tuvimos 2 hijos en España, ahí trabajé en el Colegio Adventista de Sagunto, estudié en el Conservatorio de Valencia y hace unos 15 años nos vinimos aquí a este país, por un año también, pero no nos hemos quedado finalmente, y aquí me estuve desempeñando como profesora de teoría de composición en Oakwood University, después fuimos a Andrews por 3 años, y desde hace un año estoy aquí en Loma Linda University Church, de directora de música y adoración, y estoy disfrutándolo un montón, me encanta. Es una iglesia muy grande, que tiene unos 6.000, 7.000 miembros, y un departamento de música grande con una orquesta, 4 coros, coro de campanas, orquesta de metales. Entonces hay mucho que hacer, y la verdad que estoy muy contenta de que Dios me haya traído aquí y poder, digamos, integrar mis 2 pasiones, que son la música y el ministerio, ¿no? Wow, tremendo, ¿no? Siempre cuando uno resume estas diferentes fases de la vida, yo pienso, no hay tantas, me imagino, tantas vivencias, historias y cosas que podrías compartir y podríamos aprender y hablar de tantas cosas, pero lamento que es solo así 2 minutos para después ahora pasar al tema. Y el tema de la adoración, yo creo que es un tema, aquellos que conocen, aunque sea un poco de la Biblia, es claro que es central, ¿no? No solo, como yo mencioné en este versículo en la introducción, no solo porque aparece mucho, sino también porque Dios está interesado en adoradores. Es central para la persona misma de Dios. Y quizá podemos arrancar por ahí. ¿Cómo vemos esa centralidad? Algunos ejemplos, algunos puntos que muestren la centralidad de la adoración en la Biblia. Sí, cuando vemos cómo adorar es hacerse presente en la presencia de Dios. A mí me gusta mucho esa definición de adoración, ¿no? A ver, la definición de nuevo. Para Adriana Pereira, una definición de adoración es... Estar presente en la presencia de Dios, ¿no? Un Dios que se define a sí mismo como soy el que soy. Y en español podríamos decir también estoy, ¿no? Donde estoy, que es en todos lados. David en el Salmo 139 dice, no puedo huir de tu presencia, ¿no? Cuando yo llego, tú ya estás allí.
Y Pablo dice, en Él somos y nos movemos, ¿no? Existimos, Ujú, tenemos nuestro ser en Dios. Pero adorar es venir a la presencia de Dios, es hacerse presente en un Dios que siempre está presente, ¿no? Es de alguna ujú, manera responder a quién es Dios, intencionalmente, ¿no? Y cuando abrimos las escrituras vemos desde Génesis 2 la pregunta de Dios a Adán y Eva, ¿dónde estás? ¿No? Dios te ujú, busca. Lo has dicho antes en Juan 4, 23, 24, ¿no? Jesús dice, el Padre busca. No es que el Padre se sienta a esperar que le adoramos, el Padre busca, el Padre genera, inicia la adoración, porque nosotros respondemos, amamos porque Él nos amó primero, ¿no? Venimos a Él porque Él nos está buscando. Y cuando abres la Biblia, pues te encuentras con ese Dios que te busca, que te llama, que te invita constantemente a entrar a su presencia. Desde esa pregunta que decíamos en Génesis 2 hasta los últimos capítulos de Apocalipsis, donde mm, el Espíritu y la Iglesia dicen, ven, ¿no? Ven, nos ujú, invita, es una constante invitación. Y, y hay otra, tú has usado antes la palabra centralidad, ¿no? Y mm, esto es real cuando buscas en la Biblia cómo adorar, bueno, mm. el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús, en su acción de salvación, es el punto central de la adoración, ¿no? A ver, y me gustaría que pasemos, porque esto me parece que es uno de los puntos más importantes. Yo diría, si algo podemos destacar desde mi humilde opinión es ese punto y vamos a entrar, pero tocaste, o sea, el Génesis y el Apocalipsis desde el principio hasta el fin, incluso no estamos hablando solamente de lenguaje alusivo, sino que estamos hablando, aparece la palabra adoración y explícitamente, o sea, es un tema que está ahí todo el tiempo, lo vemos en Génesis con experiencias de oración, el pueblo, Dios llama a su pueblo a adorar con un sistema, después le dice a Moisés que haga un santuario, un lugar de encuentro, para justamente, entre otras cosas, adorar. La ley de Dios, los mandamientos, aparece central en el primero, en el segundo, en el cuarto. O sea, es central. Pero entonces vamos a hablar tal vez de algunos de los principios, porque no nos va a dar el tiempo hoy para extendernos en esto. Sería bueno tener más tiempo. Pero algunos de los principios bíblicos de adoración. Bueno, sabes, en la respuesta de Jesús a la mujer samaritana en el post, Mm, ¿no? mm, Juan 4, 23, 24, en ese episodio es donde Jesús habla más de adoración. mm, ujú, ujú, Y él habla de un equilibrio, de una fórmula, ¿no? Espíritu y verdad. Es mm. adoración verdadera, en espíritu y en verdad. Y uno, uno se queda mirando a Jesús y a mí me saldría decirle, de verdad, Jesús, ¿no podría Mm. ser un poquito más explícito? Darnos un poquito Claro, de detalle, porque 7 puntos, 7 puntitos, ¿dónde están? o sea, nos has dado una lista de mandamientos, nos has dado una lista de animales inmundos y limpios, ¿no? Y tú sabías que este tema de adoración iba a ser una causa de división en el cristianismo. O sea, fíjate que hoy las iglesias están divididas por estilos de adoración, ¿no? Ujú, ujú. Estilo contemporáneo, estilo tradicional, adoramos al mismo Dios, pero estamos divididos por cómo lo adoramos. Entonces, nos podría ayudar un poquitito, Jesús, si nos das algunos detalles, ¿no? ¿Por qué nos dices algo tan general como en espíritu y en verdad? Y es como Jesús te queda mirando, ¿no? Y dice, bueno, y ahora tú tienes que eh, desenvolver ese concepto y Mm, mm, aplicarlo a tu realidad. mm, Y, sabes, en algún momento de mi vida me enfadé con Dios porque mm, esperaba que Dios fuera más explícito, hasta que me he dado cuenta de que Dios sabe lo que hace, ¿no? Dios es Dios. Y mm, Él nos dice en espíritu y en verdad, porque en la Biblia tenemos las claves para descifrar qué significa espíritu y en verdad. Es mm, el mismo Jesús el que nos dice que el espíritu nos lleva a la verdad de mm, Jesús, de mm, la verdad de Jesús, de la persona de Jesús, del mm, Dios que decidió jesusificarse hacia mm, uno de nosotros para que, como el franelógrafo a los niños les enseña, esta es la verdad, ¿no? El Padre manda a Jesús y nos dice, esta es la verdad de Dios, Jesús. Es así mm, como te puedo descifrar la verdad. Y el Espíritu
Santo conecta con nuestro espíritu, que es esa parte de nosotros que podemos decidir a quién vamos a revelar, ¿no? Porque Mm, nuestro cuerpo la gente lo ve, nuestro espíritu nosotros decidimos. Esa parte interior nuestra que decidimos compartir o no compartir con los mm, demás, mm, ¿no? Esa parte reservada de nosotros es la que Dios busca. El Espíritu de Dios conecta con el Espíritu nuestro y ahí es ahí donde sucede la verdadera adoración. Y en esa conexión hay una realidad que es, vamos a encontrarnos con Jesús. El Espíritu Santo nos va a revelar a Jesús. Esa es la mm. dinámica de la adoración verdadera, ¿no? Wow. Bueno, eso, o sea, me encanta en primer lugar y estoy pensando en cómo está en tu definición, o una de las definiciones preferidas, esa idea de hacernos presente a la presencia de Dios, que está ahí, pero a veces nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? Yo pienso que estamos hablando de repente de un encuentro, o sea, de repente un despertar a algo que a veces viene no necesariamente sentado en un banco de iglesia, justamente en este principio cristocéntrico de adoración, que por eso decía antes, yo creo que este es el número uno, el más importante, entender que adoración bíblica tiene que ver con Cristo, la centralidad de Cristo, y que es más que usar su nombre en un himno, o en un rótulo, tiene que ver con una realidad de encontrarme cada vez más con ese Jesús, descubrir cada vez mejor la identidad de Jesús, ¿no? Entonces yo pienso, vino a mi mente la idea eh, de Jacob, ¿verdad? Cuando tiene esa experiencia del sueño y dice, ciertamente Dios estaba en este lugar, o sea, yo no sabía, pero Dios estaba acá. Yo pienso que de manera similar le pasa a la mujer samaritana, ¿no? Ella está teniendo una interacción sin darse cuenta todavía quién es, pero es esa interacción de ida y vuelta que a veces en nuestro caso, usaste la expresión, me enfadé con Dios. Uno podría decir, pero ese no es un momento de adoración, pero a lo mejor ese es lo que nos lleva a la adoración, es esa interacción con Dios, reconocer eso y eso es lo que nos prepara para la adoración, ¿no? Totalmente. Sabes que este sábado pasado estábamos teniendo una reunión que se llama la reunión logística de la adoración a las 8 de la Mm, mañana, que tenemos cada sábado, una ujú, hora antes de empezar el culto, ¿no? Aquí en qué lindo. Entonces empezamos orando y después vamos sobre los diferentes segmentos que vamos a tener en la adoración, ¿no? La oración, la lectura de la Biblia, la música, el sermón. Y entonces nos aseguramos de que todo el mundo sabe lo que hacer, cómo presentar cada parte. Y cuando terminamos, nos quedamos mirando y decimos, bueno, ya, lo tenemos todo preparado. Y, y hay una tentación en domesticar a Dios en nuestras formas de adorar. Y yo Ujú, creo que eso es muy humano, ¿no? mm, Nosotros intentamos hacer a Dios a nuestra imagen. Y es ujú, uno de los mandamientos. No me hagas a tu ujú, ujú, imagen. Soy yo el que te va a hacer a mi imagen, ¿no? Entonces, ujú, la adoración se puede ver como una herramienta, un martillo en el que ponemos todas las cosas en su lugar y ya está, ya entendemos mm, cómo llegar a Dios. O la adoración se puede ver como una ventana ujú, en la que nosotros abrimos la posibilidad de tener una revelación, abrimos mm, un espacio para que Dios se manifieste. Entonces, una ujú, vez que individualmente o como congregación hemos planificado, hemos hecho nuestra parte para venir ante la presencia de Dios, ahora tenemos que dejar al Espíritu Santo que lidere la adoración. mm, Nosotros hemos mm, hecho nuestra parte, pero no es algo que nosotros hacemos la adoración. La mm, adoración es algo que Dios hace en nosotros. ujú, ujú, Por eso ujú. nosotros nos ponemos en contacto con esa presencia, con la presencia de Dios, y a partir de ahí dejamos a Dios hacer. Wow. Eh, bueno, así repasando para luego pasar a un par de cosas más porque el tiempo se nos va. Yo creo que Jesús, el Espíritu y la verdad, que son elementos que acabas de mencionar, están entrelazados, no los podemos separar, o sea, para entenderlos, tocar cada uno, pero en la experiencia de adoración, yo no puedo separar y decir, ¿qué elijo? ¿O el Espíritu o la verdad? O Jesús o la verdad. No, están todos relacionados. Cuanto más descubro a Jesús por quién es,
gracias a la obra del Espíritu, a través de su palabra, y cuando lo hago con la actitud correcta y entiendo mi lugar frente a Jesús, entonces el Espíritu me lleva a la verdad, y eso es adoración, ¿no? Y pensaba también, me acordaba, mientras hablabas, me acordaba de Bonhoeffer, que escribió, entre otras cosas, sobre la experiencia de comunidad, ¿no? De relacionamiento, y me encantan muchos conceptos de Bonhoeffer, y una de las cosas que él dice en inglés, un libro que se llama Life Together, ¿no? La vida juntos, donde él dice que cómo, o sea, para poder vivir en comunidad tengo que tener momentos de soledad. Y yo pienso que esto es similar, o sea, para poder adorar congregacionalmente, yo tengo que tener mis vivencias y mi caminar con Dios también en mi vida todos los días. Yo vengo solamente a ver qué me traen y si alguien me alimenta. No digo que por supuesto puedo tener un encuentro con Dios y adorar, pero no es lo mismo cuando yo estoy caminando, ¿verdad? Con Dios, ¿no? ¿Qué te parece? Totalmente, totalmente. Tú eres padre, ¿sabes? Ujú. Y tú, yo he visto, ¿no? Cómo tú inviertes en que tus hijas conozcan a Dios. Mm, Una de las cosas que haces es, en casa, estudiáis la Biblia juntos, ¿no? Tenéis momentos mm, de ujú, adoración juntos. ujú, Sí, y pienso que esa es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos. Em, mm. si uno espera que sus hijos encuentren a Dios el sábado de 11 a 2, Mm. realmente no va a suceder eso, porque la adoración es un estilo de vida, ¿no? Es como respondemos a Dios, no cuando estamos juntos en comunidad solamente, ¿no? Sino cada momento. Mm, exacto. Así, rápido, pero ¿será que hay algunos asuntos contemporáneos en relación a la adoración o cómo la adoración puede, digamos, informar algunos asuntos? ¿Será que la adoración tiene que ver con algo solamente en la dinámica vertical, ¿verdad? En relación al texto de la palabra, un momento así espiritual, una vez a la semana, ¿o será que hay elementos de la adoración que también informan nuestro diario vivir? Sí. Bueno, mira, para responder esta pregunta o para intentar responder, voy a tirar un poco de una opinión muy personal, ¿vale? ¿Sí? Es mi manera de entender lo que Dios dice en la Biblia, pero es muy personal, es decir, acepto gente que diga, no lo veo así, ¿no? Por supuesto, es algo personal. Sabes, cuando tú lees los salmos, yo soy compositora, me encanta escribir canciones. Cuando leo a David, a Asaf, a Moisés, que escriben esos salmos maravillosos, le dicen cosas tan hermosas a Dios de una forma tan hermosa. Yo pienso que lo que les ha movido es conocer a ese Dios que te inspira, ¿no? Que te Mm, mueve lo más profundo de ti. Y quisiera hacer lo mismo. ¿Por qué te digo esto? Porque pienso que a veces cuando hablamos de adoración nos olvidamos que lo que Dios realmente pide, como nos dice en Amós, no es la pompa y la circunstancia de nuestras ceremonias, sino mm, que en nuestro interior fluyan ríos de justicia, como dice él, que es lo mismo que le dice mm, Jesús a la mujer samaritana, ¿no? ujú, ujú, Tanto Amós, es muy interesante, le dice, cuando entiendas quién soy, vas a ver como que hay un río que fluye de dentro de ti, ¿no? Un manantial de vida eterna. Ugh, me parece tan hermoso eso que dice. mm, Entonces, ¿qué tiene que ver esto con tu pregunta? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos de alguna manera que ser esos David, esos Salomón, esos Asaf, esos Moisés de hoy, ¿sabes? Tenemos que ponerle letra a lo que Dios está haciendo por nosotros hoy. Por eso mm, creo que es tan interesante entender que esos mismos salmistas nos dicen, canta una nueva canción. ujú, cántico nuevo, buenísimo. ¿Sabes? ¿Sabes? Que no tienes por qué ser compositor. La idea es lo que estás viviendo con Dios hoy tiene que ser relevante para esta generación hoy. Mm, No creo en esto de adoración por generaciones, ¿sabes? Una mm, mm, adoración que solamente sea para esta generación. No, somos comunidad, todos juntos venimos a adorar a Dios. Tenemos que encontrar una forma de recrear lo que va a ser el cielo hoy. Que de mm. paso, eso es una idea bíblica. Cuando nos ponemos en contacto con Dios, estamos generando la atmósfera del cielo aquí hoy.
Tremendo. ¿Sabes? Wow, tremendo, tremendo. Eh, hay tanto para tocar en todos estos conceptos porque son preciosos, ¿no? Sí. Pero gracias por traer este punto de la idea del cántico nuevo, de la canción nueva, que es mucho más que un canto nuevo por algo nuevo, sino es una experiencia nueva hoy con Dios, ¿no? Que eso es lo que realmente, o sea, me lleva a adorar, porque experimento a Dios hoy de manera real y puntual hoy, ¿no? Y No recordar solamente, perdona, Gerardo, que te interrumpa, pero esto que estás diciendo, esta es la canción de Moisés y del Cordero, ¿no? claro, Es esa claro. canción, es la canción de la experiencia con el Cordero. Wow. Adriana, el tiempo se nos ha ido, pero quisiera, hay gente que nos está mirando, discípulos, personas que o siguen a Jesús, están considerando seguir a Jesús, qué es vivir a Jesús. Quizá un pensamiento de cierre en relación, quizá alguna sugerencia, alguna cuestión práctica en torno a esto de la adoración hoy y cómo buscar esa experiencia nueva. Sí, mira, hay muchas palabras que se usan en la Biblia para describir qué es la adoración. Una de ellas es proskuneo, ¿no? En el Nuevo Ujú, Testamento. Y la ujú. palabra tiene diferentes acepciones. La primera es postrarse. ¿Ah? Cuando Mm, adoramos, nos postramos delante de Dios, nos humillamos en profunda reverencia. Y yo creo que en general nuestra iglesia adventista entiende bastante bien ese concepto de postrarse, de humillarse. Pero hay otra acepción que me encanta y es que es la que describe lo que hace un perro o una mascota cuando el amo vuelve a casa. El perro se pone mm, a saltar, ¿verdad? A dar vueltas alrededor de la persona porque está contenta de que el amo haya regresado. Se pone a saltar de alegría y a dar expresiones de alegría. Y eso también es proscuneo. mm, Yo creo que tenemos que explorar más esa experiencia de tener tanta alegría por lo que Dios está haciendo en nuestra vida, por lo que ha prometido, por su fidelidad, porque sabemos que Dios ha escrito esta historia y el final es feliz, por lo que nos espera con Él, por lo que significa caminar en la gracia, por no llevar la carga del pecado, por saber que Él ya lo ha hecho en nosotros. O sea, tenemos tantas razones para saltar de alegría por lo que Dios ha hecho. mm, Quizás tendríamos que explorar un poquito más esa alegría de la adoración, de venir ante la presencia de Dios individualmente y como mm, congregación llenos de esa alegría y buscando mm. formas de expresar esa alegría por lo que Dios ha hecho, ¿no? Wow. Que nuestros templos, que nuestros lugares de adoración sean el centro de la alegría. Como lo Amén. fue el templo. Ellen White dice que el templo era el centro de la alegría universal. A mí me encanta esa idea, ¿no? Wow. Que Wow. nuestras reuniones de congregación sean lugares donde la gente encuentre esa alegría desbordante, es decir, lo que Dios es, lo que Dios ha hecho, lo que Dios promete. Esa es la razón por la que estamos aquí adorando y estando tan alegres delante de la presencia de Dios, ¿no? Wow. Muchísimas gracias, Adriana, por compartir hoy. Y bueno, es mi deseo y mi oración que cada vez más, por lo menos en mi vida, poder estar más consciente de la presencia de Dios, hacerme más presente y que Dios pueda encontrar un verdadero adorador en mí, de alguna manera, por los méritos de Jesús. Adriana, muchas gracias. Amén. Me uno a tu oración. Gracias.